Encantado se encuentren conmigo en esta segunda parte de la sesión de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad de Margarita, Unimar, hoy 1 de marzo de 2024, hoy cuando pretendemos abordar la especificidad de los recursos en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, clase esta no solamente dirigida a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita, sino también al público en general, clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de que se suscriban al mismo, toquen la campanita, le den like y allí podemos encontrar diferentes temas vinculados al mundo del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Les había invitado a todos ustedes este libro, Las 13 jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, pruebas y recursos en el proceso penal. Y también, bueno, en las sesiones anteriores habíamos abordado la clasificación de los recursos, el carácter ordinario o no de los mismos, el concepto de impugnabilidad objetiva, el concepto de impugnabilidad subjetiva, que era la última en la que estábamos abordando en este momento. Y le manifestaba yo a ustedes, antes de la sesión anterior, o mejor dicho, terminando la sesión anterior, que la impugnabilidad subjetiva de los recursos implica, en primer lugar, atender a la idea de que se es parte en el proceso y aún no siendo parte en el proceso, hay ciertos sujetos procesales, como por ejemplo la víctima, frente a cualquier decisión que le desfavorezca, que el código le permite el ejercicio del recurso, pero no solamente hay que demostrar la condición de parte, sino que hay que demostrar que el específico contenido de la decisión le está causando un perjuicio a alguna de las partes. Lo digamos de una forma muy sutil. Una sentencia absolutoria no le podrá causar perjuicio al procesado, por lo tanto no tendrá agravio, no tendrá impugnabilidad subjetiva para poder interponer el recurso, porque aunque es parte, la está favoreciendo la decisión. De igual forma, cuando una sentencia condenatoria se le ha concedido todo lo que ha pedido el fiscal del Ministerio Público y lo que se ha dictado es una sentencia condenatoria, mal podríamos hablar de la existencia de un agravio, puesto que se ha concedido específicamente todo lo que él ha pretendido. Si el propio fiscal es quien ha solicitado el sobreseimiento, mal podría él manifestar que se encuentra en agravio ante una decisión de sobreseimiento cuando el pedimento de sobreseimiento como acto conclusivo de la fase preparatoria conforme a los artículos 300 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal fue lo que efectivamente él ha solicitado. Entonces, fíjense, decía yo que conforme al 23 del Código Orgánico, la protección de los derechos de la víctima es una de las garantías procesales de primer orden dentro del proceso, pero de igual forma el 122, numeral 8, también le concede a la víctima la posibilidad de apelar la decisión que le desfavorezca. Entonces, eh, fíjense que había dicho yo que el recurso, los recursos, forman parte de la que se denomina la fase recursiva o la fase impugnatoria. Eso que bien lo regula, pues, el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Y si todo el proceso es contradictorio, como nos lo está diciendo el artículo 18 del COD, entonces indebidamente pudiéramos entender que la fase recursiva no es una fase contradictoria. Por lo tanto, la interposición del recurso pasa necesariamente por el emplazamiento a la otra parte a los fines de generar esa contradicción de la cual, como una garantía de primer orden en el 18 del Código Orgánico, está presente para el desarrollo de todas las fases dentro del proceso penal. Por lo tanto, existe, así como existe el derecho a la conformidad con el fallo, existirá también el derecho a no contestar el recurso. Es decir, los derechos se prescinden. Si ha sido efectivamente notificada esa parte que
le favorece la decisión y ha sido notificada, ha sido emplazada de la oposición de un recurso y decide, habiendo sido notificada, no contestar, mal pudiera entenderse que está aceptando los términos del recurso, mal pudiera entenderse que esa ausencia de contestación está concediendo una especie de figura de aceptación ficta, ¿verdad?, que se ha dado del recurso, puesto que definitivamente hay un derecho a sencillamente a no contestar el fallo. Es decir, ello no da una confesión ficta, definitivamente. Entonces, pero debe permitirse el ejercicio de la oposición, es decir, de la contradicción aún en la fase recursiva. Es decir, hay una manifestación específica, el derecho a la defensa, que se concreta en el derecho al alegato, a las pruebas, a la contradicción y al control de las manifestaciones de la parte contraria. Entonces, el hecho de que no se conteste no significa una aceptación. Pero hay otro efecto que es importante, que hay que tomar en cuenta, que es el llamado efecto extensivo de los recursos. Este efecto extensivo significa conceder, extender lo que se ha obtenido con la declaratoria con lugar de un recurso a una parte que no haya recurrido. Este efecto extensivo a esa parte que no haya recurrido se concederá única y exclusivamente cuando esa parte se encuentre en la misma posición procesal, exactamente, en la misma posición procesal y en la misma invocación del derecho sustantivo con respecto a la parte a que sí recurrió. Vámonos con ejemplos. Hay una pluralidad de víctimas por el mismo hecho. Y una víctima apeló, perdón, una víctima apeló hay multiplicidad de víctimas. Es un delito masa. Supongamos que hay una estafa contra un plurales víctimas. Y una víctima no está de acuerdo con la decisión, una decisión de carácter absolutoria, y apela. Y se le concede el conlugar a esa sola parte que apeló, la víctima. Se le concede el conlugar. El efecto extensivo tendría que aplicarse a la víctima que no apeló si se encontraba exactamente en la misma circunstancia de la víctima que apeló. Volteamos la tortilla. El legitimatio, imaginémonos que quien esté apelando sea precisamente un litisconsorciado pasivo. Imaginémonos que son dos coacusados por el mismo hecho. Imaginémonos un perfecto hecho de homicidio en realización plural, o de un robo en realización plural, o de un hurto en realización plural, o una estafa en realización plural. Y está apelando exclusivamente es el coacusado A. Es decir, ambos fueron condenados. Pedro decidió prescindir del ejercicio del recurso porque consideraba que el tiempo que había estado privado de la libertad ya le compensaba de alguna forma la sentencia condenatoria. Más sin embargo, Juan, coacusado junto con Pedro, en esa pluralidad de delitos decide apelar. Si se decide el conlugar a favor de Juan, se concede el efecto extensivo a favor de Pedro si se encuentra en la misma situación procesal. Es uno de los típicos ejemplos de la llamada nulidad oficiosa, como lo decidió la Sala Constitucional en un famoso fallo del 15 de octubre del año 02, caso Eduardo Centey, en donde la Sala Constitucional mencionaba cuál es la oportunidad de la llamada nulidad oficiosa por parte del órgano, por parte del ATCUEN, cuando inadmite un recurso, inadmitió el recurso, pero procedió a anular de oficio la decisión dictada por el ATCUE. ¿Por qué razón? Bueno, porque existe una violación a la Constitución, pero lo importante es que también un ejemplo
sería el conceder el efecto extensivo de quien no ha apelado y por lo tanto, no habiendo apelado, se concede el efecto extensivo si se encuentra en la misma situación procesal. Profesor, la misma situación procesal es la del cómplice con respecto a la del coautor. Pues no necesariamente, ¿ok? Pero vamos a la idea de que lo accesorio siga lo principal. Bueno, no necesariamente porque a lo mejor no es un cómplice necesario. El cómplice necesario se le impone la misma pena que el autor. Si es un cómplice no necesario, conforme a las pautas del artículo 84 del Código Penal, bien saben ustedes que se le impone una pena rebajada. Por eso no está en la misma situación sustantiva. Pero evidentemente lo accesorio sigue a lo principal. Hay una comunicabilidad de circunstancias. Entonces, si evidentemente se concede una sentencia absolutoria con respecto al autor en la idea que realmente ese hecho no configuraba un delito, ¿verdad? Bueno, ello también debe extenderse a ese cómplice que no ha apelado el recurso, habida cuenta que su participación está vinculada a una perpetración y si tal perpetración no existe porque se releva la existencia de acción por un problema de atipicidad, entonces de igual forma no podría ser típica la ayuda que ha asumido el partícipe con respecto a el autor. Nos dice la doctrina que ese efecto extensivo es una norma de orden público y de carácter imperativo y apreciable de oficio, según la cual los pronunciamientos beneficiosos que puedan hacerse a favor de alguno de los imputados en cualquier estado y grado del proceso debe ser aplicado a todos sus coimputados o personas enjuiciables por el mismo hecho. Yo soy de los que cree que no solamente frente al legitimado pasivo, que sería el coimputado, sino que el efecto extensivo también tiene que aplicarse frente al legitimado activo. Imaginémonos que sean dos fiscales los que hayan presentado el escrito de acusación y un fiscal decide intentar el recurso frente a la sentencia absolutoria. Si se concede el mismo efecto de la declaratoria con lugar del recurso frente a la sentencia absolutoria, ello obrará también al derecho a la pretensión de sanción que tenía ese cofiscal que había acusado y que no interpuso el recurso de apelación. Distinto es el caso de la víctima como acusadora particular propia con respecto al fiscal del Ministerio Público. Aquí nos encontramos en situaciones distintas, en situaciones particularmente distintas. Es decir, si es el Ministerio Público quien ha apelado, por ejemplo, frente a una sentencia absolutoria, toda vez que a lo mejor el juez consideró que el delito que estaba siendo conocido y que por lo tanto conllevaba lo que se denomina la congruencia entre acusación y sentencia, no era el delito establecido por el fiscal en la acusación, sino el delito establecido por la víctima en su acusación particular propia. Aquí evidentemente nos estamos encontrando con que no hay una unidad, no existe una semejanza en pretensiones, puesto que el fiscal del Ministerio Público pretendía estafa agravada y la víctima pretendía apropiación indebida calificada frente al mismo hecho ocurrido en la calle Maneiro de Porlamar frente al establecimiento El Buen Vivir a las 9 de la mañana frente a la pérdida de $5,000 entre Pedro y Juan. Pero cada uno de ellos está calificando el hecho de forma distinta en la tipificación del delito que se acusa. Entonces, evidentemente, no podríamos dar un efecto extensivo, puesto que nos estamos encontrando con una situación sustantiva diametralmente distinta. Fíjense, hay una sentencia, el 429 del COP, cuando nos dicen que cuando hay varios imputados se trata de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en los que les sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sea aplicable idénticos motivos sin que en ningún caso los perjudique. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y en qué se basa? Usted también, doctor Ángel Serpa,
para hablar del efecto extensivo en el caso de la víctima? Bueno, en el principio de igualdad de partes del artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal y la igualdad ciudadana ante la ley descrita en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Veamos un fallo. Este es el 369 del 27 de marzo del año 01 de la Sala Constitucional. Es posible que varias personas, al cumplir con los requisitos formales, coinciden en una misma posición procesal. Se trata de litis consorci, que se diferencian de las multipartes que surgen en los procesos cuando hay colocados varios litigantes en diferentes posiciones procesales, actores, demandados, terceristas, por ejemplo. El nexo puede ser tal que los efectos directos de la sentencia pueden abarcar a quienes no concurrieron al juicio, pero que debido a los supuestos que permiten la existencia de los litis consorcios y que les son aplicables a pesar de no ser parte, pueden verse atrapados directamente por los efectos de los fallos en forma positiva o negativa. El nexo entre las multipartes viene dado por la existencia real de los hechos delictuales, aunque la calificación del delito con respecto a la actividad de los imputados puede variar y llevar a condenas diferentes. Por ello, el Código Orgánico Procesal Penal permite juicios con pluralidad de partes por conexidad. Es en base a esta sentencia que yo hablo también de esa posibilidad, de ese efecto extensivo, inclusive cuando no se da en el caso de los procesados, sino que son de las otras partes en el proceso, la víctima. Recordemos que litisconsorcio activo sería el fiscal del Ministerio Público que está acusando y la víctima que presenta una acusación particular propia. Consorcio pasivo serían los coacusados, quien sea coacusado en autoría, en perpetración, o los coacusados en participación, cómplice no necesario, cómplice necesario, cooperador inmediato. Bueno, para no adentrarnos en la idea de que el encubridor no lo sería porque se trataría de un delito distinto. Entonces, aquí nos encontramos con esas concurrencias de parte. Ok. Vamos a ver el efecto suspensivo de los recursos conforme al artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. La interposición suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se diga lo contrario. Ojo, la interposición de un recurso suspenderá la ejecutabilidad o la ejecutoriedad del fallo, salvo que se dicte lo contrario. Ahora, se ha vuelto más la excepción la regla, más es lo contrario que se ha visto en nuestro ordenamiento que más lo normal sobre que la interposición del recurso hace suspender la ejecución del fallo. Veamos algunos ejemplos. 240. La apelación no suspende la ejecución de la medida privativa. Es decir, en puridad, sobre la base del 430, habiendo interpuesto una apelación frente a una medida privativa, se suspendería la ejecutividad de la medida privativa. Pero el 240, la excepción que no confirma la regla. La apelación no suspende la ejecución de la medida privativa. 348. La libertad se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme. Gracias a Dios, se reformó el Código Orgánico Procesal Penal en la reforma de septiembre de 2021, que de alguna forma cuestionaba esa posibilidad, de alguna forma sustituía lo que podría existir en el anterior 430 del Código Orgánico, el de 2012, el llamado Código Chávez, en la cual, habiéndose dictado una sentencia absolutoria, la interposición del recurso de apelación suspendía la ejecutoriedad del recurso. Eso se eliminó. Y en la vigente, en el código actual, el código de septiembre de 2021, solamente ese efecto suspensivo ha quedado circunscrito a las decisiones de libertad que hayan sido dictadas en la audiencia preliminar y el famoso efecto suspensivo de la libertad
del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, pero no ese efecto suspensivo de la libertad que será sucedánea a una sentencia absolutoria. Es decir, la apelación frente a la sentencia absolutoria no deniega esa absolutoria, esa libertad plena de la cual nos habla el artículo 348 del que es absuelto. El 349 nos indica: si el penado se encontraba en libertad y fuere condenado a mayor de 5 años, el juez decretará su inmediata detención. Cuando fuere condenado a menor, el fiscal o la querellante podrá solicitar motivadamente al juez la detención. Entonces, fíjense que esta sentencia condenatoria dictada frente a quien ha sido condenado a menor de 5 años solo se privará de la libertad de inmediato cuando el fiscal o el acusador particular propio, y no se podría hablar realmente del querellante, como establece el propio Código Orgánico, motive realmente ante el juez la necesidad de la detención dada una circunstancia de seguridad pública o dada otra cualquier circunstancia. El efecto suspensivo de la libertad del artículo 374. Aquí hay que abordar que ese artículo 374 se encuentra dentro del procedimiento especial por flagrancia que está a partir del artículo 372, el procedimiento abreviado por flagrancia. Y en primer lugar, para que pueda darse ese efecto suspensivo de la libertad frente a la apelación manifestada verbalmente en la audiencia. Es uno de los pocos ejemplos en donde no se aguarda para la interposición de un formal escrito de apelación, sino que la apelación se va a manifestar verbalmente en la audiencia. Ello solo ocurrirá si esto se ha iniciado por flagrancia y si el fiscal ha solicitado el procedimiento abreviado por flagrancia. Porque si el 374 se encuentra dentro del procedimiento abreviado por flagrancia, ahí está cautelosamente la defensa esperando que el fiscal solicite que se califique la flagrancia. Si no solicita que se califique la flagrancia y ha pedido la privativa de libertad y el juez ha concedido una medida cautelar sustitutiva, pero el fiscal no ha pedido el procedimiento abreviado por flagrancia, pues no se operará el efecto suspensivo de dicho artículo 374. En mi criterio, si los principios que regulan a los recursos son de carácter garantista, todos estos principios que anteponen a los propios recursos, siendo que el 430 solamente ha permitido el efecto suspensivo de las decisiones de libertad, las dictadas en la audiencia preliminar, por lo tanto, habría una contradicción entre ese artículo 430 con respecto al artículo 374. No operaría la vigencia del artículo 374, puesto que definitivamente dentro de los principios recursivos solamente la excepción está dada frente a las decisiones de libertad dictadas en la audiencia preliminar. ¿Cuál podrían ser ellas? Bueno, efectivamente, una decisión de libertad a partir de una declaratoria con lugar de una excepción de acción promovida ilegalmente y que por lo tanto se dicte el sobreseimiento. Es decir, la libertad que es producto de un sobreseimiento dictado en la audiencia preliminar, bien sea porque se declara con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente o bien sea porque el juez ha dictado el sobreseimiento de oficio conforme lo indica el 313, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal y el 314, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Ok. Vamos a ver esto de la inadmisibilidad recursiva con la coexistencia de la nulidad oficiosa. Vamos a analizar este punto en base a la sentencia 2641 del 15 de octubre del año 02. Y la sentencia que yo les mencionaba con anterioridad, caso Eduardo Centey. Bueno, y para mí es muy fácil acordarme porque es el día de mi cumpleaños, pues, el 15 de octubre. Explico cuál es el problema. Explico cuál es el problema.
Ahí la norma establece que se inadmite un recurso. Y uno esperaría que la decisión va a terminar allí, ¿verdad? En la página donde se inadmite el recurso. Pero es ahí que uno sigue revisando el fallo y uno encuentra que todavía le quedan páginas a esa decisión. Entonces, se inadmite el recurso y entonces en la página siguiente se indica nulidad de oficio en favor de ley. Es lo que se llama la famosa nulidad oficiosa que está descrita en el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal. Veamos los extremos para permitir la nulidad oficiosa por parte de la Sala Constitucional. Las partes pueden formular la solicitud de nulidad absoluta de un acto en cualquier estado y grado de la causa, debido a su naturaleza no convalidable. Y es cuando le dije yo en la pasada sesión que podía haber lo que se llama una solicitud autónoma de nulidad. La nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso, pero que también puede existir la solicitud autónoma de nulidad, aún no hablándose de un recurso de nulidad. Sigo. Y solo estas nulidades pueden ser apreciadas ex oficio por el juez, debido a la gravedad o trascendencia del defecto que vicia el acto. Al respecto, esta sala sostiene que, conforme se establece en el precitado artículo del Código Orgánico Procesal Penal, al tribunal que resuelve el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que hubiesen sido impugnados. Es lo que se denomina el principio de competencia del recurso. Es decir, para no incurrir en ultra, en citra o en extra petita, solamente tendrías que decidir específicamente el mencionado objeto que causa agravio dentro del propio fallo. Eso es lo que se denomina el principio de competencia recursiva. Repito lo que dice el fallo. Exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que hubieran sido impugnados. Esta es una disposición que obliga a todas las instancias jurisdiccionales. Ojo con lo que viene ahora. Excepcionalmente, los supuestos de nulidad de oficio son obviamente de interpretación restrictiva. Excepcionalmente. Y ahí están los tres. Uno, nulidad absoluta descrita de manera taxativa en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal. Mis estimados, que no es otro más que el artículo 175 actual del Código Orgánico. Es decir, problemas de intervención, asistencia o representación del procesado, o violación de las garantías constitucionales del proceso que afecten a la libertad. Ellos serían esos puntos por los cuales se puede otorgar la llamada nulidad de oficio. Cuando se trata de un vicio de inconstitucionalidad que obliga al juez a activar el control difuso. El control difuso de la constitucionalidad está descrito en el artículo 334 de la Constitución y el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Ustedes bien saben lo que es el control difuso. El juez está atado, tiene unas esposas, que es la aplicación del derecho, la aplicación de la ley, el principio de legalidad. Tiene que aplicar la norma sustantiva o la norma adjetiva. Sin embargo, se está encontrando con que esa norma que tiene que aplicar, sustantiva o adjetiva, contradice la propia Constitución. Y la Constitución es la norma suprema, conforme lo indica el artículo 7 de la Constitución. Por eso es que el 334 de la Constitución le permite al juez desaplicar para el caso en concreto, esa norma sustantiva o adjetiva. Por cierto, que todo juez que desaplique la Constitución ejerciendo el control difuso tiene que remitirle copia certificada a la Sala Constitucional de esa desaplicación de esa norma sustantiva o adjetiva para que la Sala Constitucional o extienda para un control concentrado o revoque esa aplicación del control difuso o acepte, confirme ese control difuso que ha realizado el juez. Entonces ya vamos con el segundo supuesto. El primero, las hipótesis de nulidad absoluta descritas en el actual 175 del COP.
El segundo, cuando el juez tiene que aplicar el control difuso de la constitucionalidad porque la norma a la cual está obligado a aplicar contradice la propia Constitución. Tercero, cuando la nulidad comporte una modificación o revocación de la decisión a favor del imputado o acusado, según lo establece el segundo párrafo del artículo 442. ¿Qué párrafo es ese? El llamado efecto extensivo. Es decir, el efecto extensivo a favor de quien no ha apelado el fallo, pero se encuentra en un litis consorcio similar con quien se ha apelado el fallo. Veamos otro principio recursivo, el que está presente en el artículo 433 del COD, la llamada no reforma peyorativa, la reformatio impeius. Cuando la decisión solo ha sido impugnada por el imputado, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión en favor del imputado. Vea mi mano. Tenemos a dos partes. A esas dos partes, a ninguna le gustó la decisión. ¿Ok? Pero solamente una es la que está apelando. Ese uno que está apelando la decisión es el procesado. Solo está apelando esa decisión. Entonces, el adquén no podrá decidir de forma peyorativa. La alzada no podrá decidir desfavoreciendo la posición del procesado como único recurrente, si él es el único recurrente. Pero puede ser que la decisión no le gustó a nadie. Imagínense ustedes que el juez dicta una sentencia absolutoria, ¿verdad? Y no le gusta a la víctima, ¿verdad? Y tampoco le gusta al fiscal del Ministerio Público. Entonces resulta que esa sentencia absolutoria está apelado por los dos, por la víctima y por el fiscal del Ministerio Público. El procesado no apeló, por lo tanto, esa decisión sí puede desfavorecer la situación del procesado. Pero imaginémonos que sea un caso en el cual alguien haya sido acusado por homicidio a título de dolo eventual y viene el juez y termina condenando por homicidio culposo. Y el fiscal pretendía que fuese homicidio a título de dolo eventual. Bueno, el procesado apela del homicidio culposo porque él dice que ni homicidio culposo, ni homicidio a título de dolo eventual, ni homicidio, que eso lo que ocurrió fue un simple accidente y que por lo tanto allá había una ausencia de acción y por lo tanto apela del fallo. Apeló del fallo el fiscal del Ministerio Público porque consideraba que era homicidio a título de dolo eventual. Apeló del fallo el procesado porque consideraba que siquiera el homicidio culposo era el que procedía. Fíjense que puede ser que la decisión que se dicte en alzada sea darle la razón al fiscal del Ministerio Público y negárselo al procesado, porque a lo mejor en realidad la alzada considera que sí estamos en presencia de un homicidio a título de dolo eventual y ordena la repetición del juicio, siendo que esa decisión que había condenado a alguien por homicidio culposo siquiera había sido aceptado por el procesado. Ahora le empeora su condición porque vuelve a ser procesado por una acusación por homicidio a título de dolo eventual. Dicho en dos palabras, si el procesado apela solo, recurre solo, la decisión que se dicte no podría desfavorecerlo. Pero si hay una apelación cruzada, es decir, apela del fallo tanto la víctima como el Ministerio Público y el procesado, la decisión que se dicta sí pudiera ser en desmejora de la condición del procesado. Veamos lo que dice el fallo. La sentencia 805 del 13 de junio del 00 de la Sala de Casación Penal.
La reformatio impellius es una institución jurídica relacionada con los límites a que está sujeto el funcionario de segunda instancia para agravar la situación del imputado y que tiene efecto tanto en las instancias como en el recurso extraordinario de casación. Entonces, fíjense, es posible tanto en la apelación como en el recurso de casación. Pero fíjense qué cosa tan paradójica, la sentencia 1995 del 16802 de la Sala Constitucional no le concede la reformatio impellius a favor del Ministerio Público cuando haya sido el Ministerio Público el único que ha apelado. Cuando la decisión solo ha sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio. Sin embargo, sí le está permitido al juez superior modificar la sentencia a favor del imputado sin importar cuál fue la parte que ejerció el recurso. Es decir, que en el proceso penal venezolano, si el apelante fue el Ministerio Público, al juez le está permitido modificar la sentencia a favor del imputado, lo que conllevaría a la final a que el juez puede reformar en perjuicio del apelante si este es el Ministerio Público. Lo que no quiere decir que el juez, resolviendo la única apelación realizada por el Ministerio Público, no pueda modificar la sentencia en perjuicio del reo, ya que el juez estaría incumpliendo con su obligación de resolver lo planteado en la apelación ejercida, no pudiendo hablar de una reformatio impellius en contra del reo que no apeló. Por favor, ingresen con las mismas coordenadas para poder asumir la tercera sesión del día de hoy. Gracias.